ciudadanía en general tengan la oportunidad de exponer sus puntos de vista referente a esta trascendental temática para todo el país. Desde Oromar Televisión dejamos constancia una vez más que es un canal democrático y abierto a todas las tendencias de opinión, así como fiel cumplidor de los acuerdos con sus entrevistados, como es el caso de la noche de hoy. Le damos la bienvenida al señor expresidente constitucional de la República del Ecuador, economista Rafael Correa Delgado. Estimado expresidente, bienvenido. Gracias. Economista, un gusto tenerlo acá en nuestra programación. En la Asamblea Nacional se designó a María Alejandra Vicuña como la reemplazante de Jorge Glass Espinel como vicepresidenta de la República. Usted y sus simpatizantes en reiteradas ocasiones, algunos de los pronunciamientos y de las acciones del actual gobierno las han calificado como desleales. El que hoy Alejandra Vicuña sea el binomio de Lenín Moreno Garcés, ¿lo califica como tal? Bienvenido. Sí, muchas gracias, Carlos, a ti, a Oromar. Un abrazo a Manabí, tierra hermosa de mis sueños. Créanme que vivir lejos ya no puedo, es duro, pero uno tiene obligaciones familiares. Un abrazo a esta tierra tan querida y tan sentida. Pero, mire, son días tristes para la República, porque tú eres joven, ¿no? ¿Cuántos años tendrás? 26, 28. Hace 17 años, la crisis, 18 años, tenías 10, 9 años, no te vas a acordar. Muchos jóvenes crecieron con la Revolución Ciudadana, con estabilidad, sin disputas entre presidente y vicepresidente, respetándose las instituciones, por concurso de merecimiento, las cosas, desde jueces hasta becas, etc. Y ahora vemos cómo se vuelve al país del pasado. Los de mi generación conocemos esto es lo que siempre hemos vivido. Disputa presidente y vicepresidente, la cultura de la trampa. Entonces metamos preso al vicepresidente, así no amerite, no hay ninguna prueba, pero así hubiese prueba, no ameritaba una prisión preventiva. Mira, Lula, lo condenaron en primera instancia 8 años, siendo expresidente, ni siquiera está en el cargo, y no es que le dictaron prisión preventiva, ¿no? A Jorge Glass, siendo vicepresidente de la República, sin ninguna justificación, porque le habían prohibido salir del país. Él dijo, no va a salir, se presentó ante la Fiscalía, voy a dar la cara. Le cambian la medida cautelar a la máxima detención. ¿Para qué? Para declarar vacante la vicepresidencia. Toda la trampa. Y hoy se elige una vicepresidenta con 70 votos, con las justas, uniendo el agua y el aceite. O sea, la parte cuántica de Alianza País, aquellos que dicen que continúan con el espíritu de Montecristi, con el apoyo de Bucarán, en pacto con Suma, con Pachacuti, con lo que resta de la izquierda democrática, pero con Suma, la derecha. Entonces, volvemos al país del pasado, donde no hay principios, donde no hay valores, donde no hay visión de país, sino la coyuntura, el amarre, la trampa, y así nunca vamos a salir del subdesarrollo. Sobre esta temática, el viernes en nuestra primera emisión, María Alejandra Vicuña hizo referencia a qué significa el que Lenín Moreno la haya elegido como vicepresidenta de la República. Creo que es un reconocimiento, la composición de esa terna a la mujer ecuatoriana y el compromiso militante que hemos tenido con un proceso que hemos ayudado a construir, el de la Revolución Ciudadana, en un sentido amplio, plural, democrático, a lo largo de más de una década. Nosotros hemos sido absolutamente consecuentes con el proyecto político que ganó también en las urnas el pasado 2 de abril. Economista, durante estos 3 meses, María Alejandra Vicuña, como vicepresidenta encargada, se enfocó por delegación del presidente mediante decreto ejecutivo número 176 en coordinar institucionalmente la consulta popular. Esa persona que fue cercana a su gobierno durante más de una década, ¿qué características tiene como para aplicarse al contexto actual del país? Y hace referencia a poder fortalecer la Revolución Ciudadana. Por ahí tengo el mensaje de despedida, una de las pocas que envió un mensaje de despedida. Fue María Alejandra diciendo, jurándome lealtad eterna de cualquier trinchera. Y ahora se dice cualquier cosa, por ejemplo, que aquí estamos consecuentes, continuando con el proyecto político, con lo que votó el pueblo, por lo que votó el pueblo ecuatoriano el 2 de abril. Ahí veo que tienes el programa que presentó al pueblo ecuatoriano Alianza País, construido por miles de personas, una construcción colectiva. ¿Dónde habla de la consulta cuántica para apoderarse del Estado? ¿Dónde habla de todo lo que han hecho que presentó la derecha? Por el contrario, habla de vivienda, habla de bonos, habla de generar trabajo, y eso no han hecho absolutamente nada. Y que nos digan que estén continuando con la Revolución Ciudadana es un insulto a la inteligencia, es un insulto a un proyecto histórico. Ahora resulta que son la Revolución Ciudadana con el gentil auspicio de la Bucarán, de Guillermo Lasso, de Nebot, de los socialcristianos, de los banqueros, de la prensa corrupta de este país, que hay prensa corrupta, no lo podemos negar. Entonces, no nos engañemos. No nos engañemos, esta gente ha traicionado ese proyecto histórico y está actuando en base a la coyuntura, la zapada,
victorias en el corto plazo, pero que hunden al país en el largo plazo. Ya profundizamos en ese análisis de las acciones por ahora del gobierno de Lenín Moreno. Usted manifestó antes de viajar a Bélgica que su intención era retirarse por un buen tiempo y ojalá definitivamente de la política. Lo hizo el 3 de junio en una conferencia que brindó en la Espol, en la ciudad de Guayaquil. ¿Cuál fue el punto de inflexión para retornar por segunda vez desde que se partió hacia Bélgica? La traición, pues, en estos 7 meses lo que han es tener una campaña milimétrica, sistemática, de desprestigio a mi gobierno y a nuestras personas, de destrucción de nuestra reputación. Aprovecharon muy bien un caso de corrupción que se dio. Lo mejor que le pudo pasar al gobierno cuántico es el caso de Brecht, porque además el 1 de junio recién se conocían las delaciones en Brasil por un acuerdo de confidencialidad con la Fiscalía de Brasil. Antes de eso, acuérdense que hablaban de listas, pero esto eran chismes, rumores, no había nada. Y con el fiscal Vaca avanzamos lo más posible, pero no podíamos hacer nada, detener a nadie, porque no había pruebas. Eso recién se sabía el 1 de junio. El 1 de junio se supo y se hicieron varias detenciones, más de una decena de allanamientos por todo el trabajo realizado. Pero yo ya no era presidente, fue una semana después. Y estos cuánticos aprovecharon para decir que yo me había ido del poder, como los medios, ciertos medios, para que recién explote la corrupción. Y así engañan a la gente. Lo mejor que le puede suceder a esta gente es el caso de Brecht, porque cómo lo ha utilizado para justificar su inutilidad. Y de ahí ha venido una campaña sistemática con la asesoría de Durán Barba, etcétera, para tenernos escándalo tras escándalo cada semana, que ya hay sobreprecio y comparan el costo de construir una vivienda con el costo de construir un laboratorio. Pero ya quedó el sobreprecio. Y cuando sale a explicar, oiga, son dos cosas distintas, ya no te publican nada. Correa, 640 obras con problemas, que no den la lista. Ni siquiera ponen con problemas obras que ni siquiera se han iniciado porque no hay terreno, hay falta de financiamiento. La Cámara Oculta, ¿dónde está la Cámara Oculta de Carándale? Pero así nos tuvieron semana tras semana. Pero ya se metieron con el vicepresidente. ¿Quién más va a dar la cara a la justicia después de toda la injusticia que recibió el vicepresidente? Entonces, el mensaje a la gente es que huya del país porque no hay justicia. Economista, bajo ese criterio, eso nos ha hecho regresar. Se quieren apoderar del movimiento país. Con una consulta popular absolutamente inconstitucional, se quieren apoderar de toda ya que usted se refiere a la situación partidista. Bajo tuve que regresar, Carlos, porque soy una persona seria, coherente, auténtica. Mi deseo era retirarme de la política por un buen tiempo. Bajo ese criterio, y en forma definitiva, bajo ese criterio, darle paz a mi familia. Pero tampoco puedo permitir tanta injusticia, tanta destrucción. Bajo ese criterio, entonces, economista, y tomando en cuenta el contexto actual del país, ¿qué faltó para que ese legado que dejó usted continúe su rumbo? Porque pasaron solo 6 meses y se desvirtuó lo manifestado, lo realizado durante 10 años en el interior de la organización política y que derivó una división en las diferentes funciones de Estado y en los diferentes organismos que siempre estuvieron trabajando a la par con la Revolución Ciudadana. ¿Qué faltó? Que no haya miseria humana, pero esa es la historia de la humanidad. Pues. Hubo traición, de lealtad. Eso es la historia de la humanidad en diferentes capítulos. Hace 10 meses porque que ganamos mayoría en asamblea, ganamos presidencia de la República y no la ganó Lenín Moreno. La ganó la Revolución Ciudadana, lo que hicimos en 10 años. Para el primer día del discurso en asamblea, empezar a contradecirnos, a hacernos quedar mal, a pactar con lo peor de la partidocracia e incluso llamaron a un supuesto diálogo y en verdad ya tenían pactos previos con los partidos políticos de siempre. Hace 10 meses que yo lo entrevisté en Chone, le trasladaba esa inquietud. ¿En algún momento sintió que lo traicionó alguien de su gobierno? Hoy puntualiza que hay traición. ¿Quién lo traicionó a usted, economista? Por supuesto Lenín Moreno. Pero por empezar, pues, oiga, qué mayor traición, vea lo que decía hace 7 meses, cuando todavía no necesitaba, y están los videos, revise el pueblo ecuatoriano, manavistas, los manavistas conocen de traición, la traición de Plaza Eloy Alfaro, y si algo que detesta el manavista, y yo le diría, todos los ecuatorianos, ricos, pobres, izquierda, derecha, costa, sierra, es a los traidores. Vean lo que decía hace 7 meses, que yo era el mejor presidente de la historia, el mejor gobierno del mundo, llegó a decir, hombre honesto, preocupado por los pobres, con la patria en el centro del pecho, que ha extenuado trabajando por todos nosotros, y ahora soy la bestia del apocalipsis, el jefe de la mafia, que tienen que meterme preso, hambriento de poder. Entonces, claro, pues la traición. Y obviamente hay acólitos como Augusto Barrera, ex alcalde de Quito, con unos resentimientos tan profundos, complejos. Porque no fueron ellos los que ganaron 14 elecciones, no fueron ellos los que tuvieron 10 años reconocidos por el pueblo ecuatoriano en la máxima dignidad a la que puede aspirar un ciudadano que es ser presidente de la República. Entonces era el mono arribista y ese resentimiento, esa frustración lo han tenido escondido. Y tienen derecho a pensar así si les da la gana. La pregunta es por qué no lo dijeron.
y estuvieron como lobos disfrazados de cordero hasta esperar su oportunidad para meternos la puñalada y por la espalda. Justamente estamos cumpliendo un año desde la campaña electoral de las elecciones generales, en donde usted, Lenín Moreno y Jorge Glass trabajaron conjuntamente con quienes son parte de Alianza País para llevar a cabo el plan de gobierno y el ofrecimiento que realizaron al pueblo ecuatoriano. ¿Ha dado seguimiento a estas 88 páginas en cuanto al cumplimiento? ¿Es el mismo plan que ustedes elaboraron el que están poniendo en práctica, o tal vez van a tomar acciones como, por ejemplo, pensar en una destitución en algún momento? Usted sabe, tiene la respuesta. Usted ha revisado esto como periodista serio, ¿qué? Sabe que no se ha cumplido nada, pues. Cero casa, cero incremento de bonos, cero incremento de puestos de trabajo. Y el barril de petróleo está a $60 y tienen que cogerse 300 millones de reconstrucción de Manabí y decir que es plata ociosa, o sea, que no están ejecutando la reconstrucción, por el amor de Dios, y sí gastan 60 millones en una consulta cuántica para tratar de aniquilar a Correa. Esos son los tiempos que estamos viviendo, de contradicciones, de irresponsabilidad, de falta de visión de país, pero no han cumplido nada, nada. En estos 7 meses no han hecho nada y no lo van a hacer el próximo año, a no ser que quieran dar el paquetazo si triunfan en la consulta popular como lo hicieron en Argentina, porque ni siquiera hay cero de presupuesto, revise. Cero en el 2018 para vivienda. Recuerdo. Y para bonos, por ejemplo, bonos de la tercera edad que ofrecieron duplicar, el incremento es de 90 centavos en promedio. Recuerdo que Lenín Moreno en Lenín Moreno en su primer discurso el 24 de mayo hizo énfasis en que iba a instaurar un gobierno con un estilo distinto y con algunos cambios. Incluso dijo que no iba a ser sabatinas y otro tipo de situaciones. Pero ¿en qué momento empezó ese distanciamiento o esa división de criterios más fuertes y que derivaron en una división notoria en el interior de la organización política? Esto no es una pelea de compadres. Todo el mundo está de acuerdo con el cambio de estilo. Era bienvenido, eso lo conversamos cuando se iba a candidatizar. Todo el mundo está de acuerdo que llama el diálogo. Pero aquí no hubo diálogo, hubo pacto a espaldas del pueblo ecuatoriano. Corrupción, darle las eléctricas a Bucarán, el país del pasado. Mire, ¿usted cree que Bucarán hace algo gratuito? Nos vive insultando, incluso tratando de generar incidentes violentos y defendiendo ese gobierno, porque lo tienen comprado. Eso es corrupción, es el país del pasado. Te insisto, tú eres joven, pero nosotros lo hemos vivido. No se trata de una pelea de compadres, se trata de cosas muy profundas. El manejo de la corrupción. Hubo un caso de Brecht que ocurrió en 12 países, pero vieron que había resultado el recurso anticorrupción, el discurso anticorrupción, le hicieron que era todos como corruptos, que hemos ocultado esto, que tuvieron que llegar las fuerzas cuánticas para entonces ahí sí evidenciar la corrupción. Todo es mentira. Luego, el manejo económico. Acuérdense que dijeron que el país estaba quebrado, que había sobreendeudamiento, que el gasto había sido irresponsable. Ahora resulta que somos la economía que más crece en América Latina. Esa temática la abordaremos más adelante. Economista, economía cuántica, en 2 meses le hicieron crecer, porque yo goberné hasta mayo. Entonces usted ve todas las mentiras que han posicionado, pero cuestionando un proyecto que da la vuelta al mundo. A mí me canso de recibir invitaciones en Europa para ir a la mejor universidad en todas partes del mundo a explicar la experiencia ecuatoriana, que es admirada. Y estos señores haciendo pedazos un proceso que es leyenda y esperanza para la región y el mundo. Antes de irnos a la pausa, su llegada al país se puede entender como el retorno a la política activamente, por un lado, y por otro, tal vez el objetivo es evitar que lo dejen fuera de las próximas elecciones. No, yo regreso para apoyar a mis compañeros. Lo de la consulta sabe lo que es, Carlos. Ustedes como prensa deben ver, por Dios, hay un total rompimiento constitucional y la prensa calla. Si hubiera hecho la 10ª parte de esto, ya tendría los cascos azules en Ecuador, un portaaviones al frente de Salinas y yo acusado en el Tribunal Penal de La Haya. Pero no pasa nada, no tenemos Estado de Derecho. No, lea la Constitución, usted la tiene ahí, si me la presta. Artículo 104 de la Constitución de la República, que se requiere obligatoriamente, no hay vuelta que darle, ¿no? Obligatoriamente, dictamen, aquí está. De la Corte Constitucional como tal. Dictamen de la Corte Constitucional, ¿ya? 104. El organismo electoral correspondiente convocará consulta popular por disposición de la Presidenta o Presidente de la República o la máxima autoridad de los gobiernos autónomos desconcentrados o de la iniciativa ciudadana. Último inciso, pueblo ecuatoriano. En todos los casos, no cuando el cuántico lo quiere, en todos los casos,
Se requerirá dictamen previo de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas presentadas. ¿Dónde está ese dictamen? Como sabían que el dictamen era negativo en las preguntas 2 y 3, que eran inconstitucionales, se conoció de ese dictamen, se filtró a la prensa. El martes 28 de noviembre hubo una reunión de la Corte Constitucional donde los jueces constitucionales pidieron cambio del orden del día para tratar el informe. Se dieron cuenta que no tenían mayoría, argumentaron que había vencido el plazo y convoca directamente. Al regreso Todo es mentira. ampliamos el plazo estaba en vigencia hasta el 7 de diciembre. Se ha roto el Estado de Derecho. La prensa, ¿qué dice al respecto? Hacemos una pausa y regresamos para profundizar en la consulta popular. Entonces usted me estaba preguntando por qué volver, déjeme acabar la idea. Entonces estamos ante una consulta que es un verdadero golpe de Estado, ya inconstitucional. Pero la pregunta 3 es que se apoderan de todas las funciones del Estado y van a poner entonces fiscal, enemigo, contralor enemigo, para perseguir a Correa, evitar que yo regrese a mi patria, perseguir a nuestros compañeros que se deshicieron trabajando con infinito amor por su país. Entonces a estos compañeros que están lejos y que dicen yo quiero a Correa, pero estamos por el sí, son traidores, están ya atentando contra nuestra integridad, contra nuestra familia. Estamos luchando por eso, pero también por el país. Se acaba la división de funciones, la división de poderes, es la dictadura perfecta, se acabó la democracia. Ya profundizamos y con esa temática arrancaremos después de la pausa aquí en Oromar Televisión. Retornamos en Oromar Televisión. Gracias por seguir con nosotros en diálogo con el economista Rafael Correa Delgado, expresidente constitucional de la República del Ecuador. Economista, al escuchar los criterios de quienes eran oposición y hoy respaldan la propuesta de Lenín Moreno Garcés de la consulta popular, coinciden que es el mecanismo idóneo para acabar con la estructura instaurada en su gobierno. A lo que ellos atribuyen acabar con el correísmo. Ese respaldo hacia la propuesta de Moreno, ¿siente usted que es un rechazo hacia usted y todo lo realizado en su gobierno o en realidad hay una convicción clara de las temáticas planteadas en la consulta popular? Así son los complejos de los mediocres, ¿no? Le llaman correísmo a toda una transformación que es la lucha de todo un pueblo, pero es el marketing también, ¿no? Quieren acabar con el correísmo, no, quieren apoderarse de la patria. Yo ni siquiera conozco a los jueces de la Corte Nacional, solo al doctor Ramírez. Han sido electos por concurso de merecimiento, pero quieren ellos
hacer lo contrario. Acuérdense lo que era Pichicorte, acuérdense la consulta del 97 donde nos hicieron aprobar un presidente interino que no existía en la Constitución y ya empezó tremendo proceso de inestabilidad que nos llevó a la crisis bancaria, a la tragedia de la migración, a tener 7 presidentes en 10 años. Estos momentos me recuerdan ese país del pasado. Ustedes no nos vengan con cuentos, claro que quieren destruir a Correa, pero apoderándose del país. No es que Correa controle el país, nunca lo controlé. Ellos quieren controlarlo porque es la única forma de tratar de destruirnos. Y le insisto, eso no lo podemos permitir. Esto no es por mí, esto no es por un grupo político, es por la patria, entonces por las futuras generaciones. Cataloga esto como un manejo en todas las funciones del Estado. Pero cuando estaba usted en el gobierno, muchos alegaban que había una injerencia en las funciones del Estado. Entonces que demuestren. ¿Cómo desvirtuar aquello? ¿Acaso yo tengo que desvirtuar? Ellos lo tienen que demostrar. Ante las acusaciones que realizaron. Que digan, pues, a qué juez yo llamé, etcétera. Eran los mismos cuentos de siempre. Cada vez que ganaba un juicio, porque tenía razón, Correa maneja la justicia. Y cuando perdí un juicio, que perdí mucho, no sacaban absolutamente esa nada. institucionalidad que consiguió en el Estado. Perdóname. ¿Por qué se quebró esa institucionalidad? Esa es una gran desilusión. Yo creía que eran más sólidas las instituciones, pero ¿cómo han cedido ante el poder? El mismo presidente de la Corte Constitucional que pasará a la historia como una de las vergüenzas más grandes de este país, un Alfredo Ruiz, en vez de defender a la Corte, a sus jueces, a la Constitución, a los ciudadanos, se somete a Carondelet. El Consejo Nacional Electoral no había así. Recadera, deme nomás el decreto y yo le organizo las elecciones y el dictamen constitucional donde se encuentra. Vea, la mejor prueba. Permítame contarle una anécdota. Yo sé que televisión el tiempo. Yo me encontré en Madrid con Gustavo Baroja, uno de los altos dirigentes de la facción cuántica de Alianza País. Y le dije, Gustavo, ¿cómo pueden apoyar esa consulta? Que es un golpe de Estado absolutamente inconstitucional, la pregunta 3. Sí, yo sé, pero la Corte Constitucional lo va a rechazar. Que me diga a la cara que no es verdad. O sea, lo saben, sabían que era inconstitucional. Entonces, cuando vieron que la Corte le iba a rechazar, bypasearon, para utilizar un anglicismo, a la Corte. Pero ellos saben que eso es inconstitucional y nos están engañando. Y quieren apoderarse. Mire, se apoderan. Es que entendemos lo que están preguntando en la pregunta 3. ¿Les puedo explicar? Están preguntando si podemos cambiar el Consejo de Participación. Si ellos lo quieren destituir a los consejeros, está el juicio político. Se lo puede hacer en la Asamblea. El problema es que no se pueden apoderar del Consejo de Participación. En el anexo ponen que van a reemplazar ese consejo por un consejo transitorio con delegados del Ejecutivo. Entonces vamos a tener un consejo de sumos sacerdotes, 7 sumos sacerdotes, delegados del Ejecutivo, a los que le dan la competencia que no existe en la Constitución para evaluar y destituir a todas las autoridades que ellos han seleccionado. ¿Qué podría conllevar esta propuesta y por qué eso puede? Gracias por la pregunta. Que pueden destituir fiscal, contralor, procurador, defensor del pueblo, defensor público, Consejo de Judicatura, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Constitucional Electoral y Corte Constitucional, los 6 superintendentes. Todo eso nombra el Consejo de Participación y están engañando al pueblo ecuatoriano. Eso significa que se apoderan de la función judicial, fiscal, defensor público y Consejo de Judicatura, y con eso se apoderan de los jueces porque el Consejo de Judicatura nombra a los jueces. Se apoderan de la función electoral, Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso Electoral. Fíjense a qué nos arriesgamos. 2019 tenemos elecciones seccionales. Decirle al Consejo Nacional Electoral, o hacer ganar a mi candidato o te vas a la casa con mi Consejo de Sumo Sacerdote, que te puede votar. Se apoderan de la función de transparencia y participación ciudadana, el propio Consejo de Participación, pero Contralor, Procurador, las 6 superintendencias, la superintendencia de bancos, se la van a dar de nuevo a los bancos para que nos quiebren nuevamente. Se apoderan de funciones de la Asamblea Nacional, porque es la Asamblea Nacional que tiene la función de fiscalizar y usurpan esas funciones para darle al Consejo Cuántico, los sumos sacerdotes, e incluso se apoderan de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional no es susceptible de juicio político, porque en el neoconstitucionalismo, en un Estado constitucional de derechos, como es el caso ecuatoriano, es lo máximo. Entonces no puede estar sujeto a otro poder, ni siquiera es susceptible de juicio político. Para enjuiciar a un juez de la Corte Constitucional se hicieron 2/3 partes de la Corte Nacional, están blindados por todos lados. Ahora el Consejo Cuántico de 7 sumos sacerdotes puede destituir a la Corte Constitucional. Eso es lo que te están preguntando, pueblo ecuatoriano. Es decir, que van a tener todos los poderes. Entonces se acabó la democracia, porque la definición de democracia, de acuerdo a la Carta Democrática, uno de los fundamentos de la democracia, es la división de poderes. Eso va a dejar de existir. Este tercer anexo, en la tercera pregunta, incluso dispone que se instaure una nueva modalidad en cuanto a la elección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, como usted hacía referencia. ¿Qué complicaciones puede traer al verdadero espíritu, el inicial de la Carta Magna que se aprobó en Montecristi? Si me pasan las carpetas azules, por favor, en mi maletín. Eso es lo menos importante, Carlos. Proponer una nueva forma de elegir. Los consejeros se han elegido por concurso de merecimiento, lo elegía el Consejo Nacional Electoral. Organizaba
elegía el Consejo y el Consejo elegía a las demás autoridades. Entonces, pueden cambiar y hacer votación popular. Yo creo que eso es muy riesgoso. Vamos a tener un mini congreso, va a estar politizado, no me vengan con cuentos que porque no están afiliados a partidos políticos, van a tener apoyo de organizaciones políticas, operativamente va a ser muy complicado. Si hay 3.000 candidatos, ¿cómo maneja eso? ¿Cuánto presupuesto se da? Entonces, si se ha criticado la función del Consejo de Participación Ciudadana, ¿cuál es el mecanismo idóneo? Es el menor, yo creo que por concurso de merecimiento. ¿Cómo estamos en la actualidad? Ese es el menor de los problemas del cambio de la selección. El problema es el Consejo Transitorio que quieren formar exclusivamente con delegados de Carondelet, con poderes que no tienen la Constitución de juzgar y destituir a las autoridades que ellos han seleccionado. Eso significa prácticamente todas las autoridades de control, se apoderaron del Estado. Ahora vamos a lo que respecta a la segunda pregunta, argumentando que buscan garantizar el principio de alternabilidad. Se propone enmendar la Constitución para dejar sin efecto la postulación indefinida. Quienes aprobaron en la Asamblea el 3 de diciembre del año 2015, estas enmiendas hoy también realizan campaña por el sí. En ese sentido, ¿por qué no cree correcto que se retome el espíritu de la Constitución aprobada el 20 de octubre del 2008 en la tierra de Alfaro? Pero usted lo ha dicho, ahí está Alejandra Vicuña, ahí está Roxana Alvarado, que eran las cheerleaders de la reelección. Ahora dicen exactamente lo contrario. ¿Cómo se llama eso? Deslealtad. Y es que para recuperar el espíritu de Montecristi, ya son espiritistas. Puro cuento, por favor. Usted sabe que la reelección indefinida sí existía en el país, siempre existió, excepto para presidente y vicepresidente. ¿Quién habló del principio de alternancia? De vicepresidente para abajo, prefectos, consejeros provinciales en esa época, alcaldes, concejales, presidentes de juntas parroquiales, todos tenían reelección indefinida. Nosotros ordenamos y pusimos una sola reelección. Y luego con la enmienda, en el espíritu de Montecristi, que decía que se requerían 2/3 partes de la Asamblea, con 2/3 partes de la Asamblea socializar, con un año de discusión, 2 votaciones, se hizo la enmienda para dar la mayor amplitud, ampliar derechos, la reelección, postulación indefinida, porque es el pueblo el que elige, y que pueda él, con su voto, decidir quién es presidente, alcalde, prefecto, qué sé yo. Y ahora hacen exactamente lo contrario. Eso es inconstitucional, eso es regresión de derechos. En esta línea, ¿es su primera atenta campaña contra la Convención Interamericana de Derechos Humanos? Lo leí hoy día de mañana en otra entrevista, artículo 23, numeral 2, ¿no? Que dice derechos políticos. Por favor, si lo podemos incluso poner en, no sé si la cámara está muy lejos, para que nadie le quede duda, porque son los campeones de derechos humanos cuando les conviene. Artículo 23, derechos políticos. Está la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: de participar en la dirección de asuntos públicos, de participar en las funciones públicas de su país, etc. 2, numeral 2, la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente, si por ejemplo, por favor enfoquen la palabra exclusivamente. ¿Saben lo que significa exclusivamente? Nada más se puede hacer. Por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena por juez competente en proceso penal. ¿Dónde dice que se puede impedir a alguien participar porque ya ocupó el cargo? Pero como si esto fuera poco, como lo que quieren impedir que yo vaya a la reelección, porque tienen terror de eso, lo hacen retroactivo del 2008. Eso es una aberración jurídica. Se acabó la seguridad jurídica. Y por hacerme daño a mí, le hacen daño a la patria. Porque ningún presidente de junta va a poder presentarse nuevamente si ya se reeligió una vez. Ningún alcalde, ningún concejal, ningún prefecto. No jueguen así con la patria. ¿A estas alturas está dispuesto usted a debatir estos temas en la campaña? Me encantaría, me encantaría. Ojalá los medios de comunicación organicen un debate con los cuánticos y con nosotros para ver quién tiene la razón, para que sepa el pueblo ecuatoriano. ¿Y cuándo hemos rechazado nosotros debates? Lo que pasa es que siempre les gané yo una sola vuelta. Entonces tenían que ganar algunos para debatir, pero no podía debatir con 7 y 8. ¿Es su primera campaña? Yo en la primera campaña sí debatí, cuidado. Sí, recuerdo, en el 2015. Y el resto se la gané en una sola vuelta. Tomando en consideración que es su primera campaña electoral contraria a una propuesta oficialista, ¿qué sensaciones se han juntado al tener como contrincantes a quienes durante más de una década estuvieron caminando a su lado haciendo campaña electoral? O sea, es un gran dolor, ¿no? Ver gente que uno apreció, porque la traición no viene de los enemigos, viene de los amigos. Es una profunda decepción. Y cómo tratan de tranquilizar su conciencia, ¿no? Con las más grandes tonterías. Correa también convocó directamente a consulta popular en 2011, la consulta popular de la Concordia, de un cantón, para ver a qué provincia participaba, cuando todavía pertenecía, ¿no? ¿A qué provincia pertenecía? Allí se aplicó lo que usted dio lectura. Cuando todavía no había el reglamento de sustanciación de la Corte Constitucional, que está del 2015, cuando no hubo amigos Curiay,
Y como era una cuestión de trámite, sin ninguna complejidad constitucional, la Corte dejó pasar el plazo precisamente para que entre por el imperio de la ley. Ahora es totalmente distinto. Estaban dentro de los plazos, eran unas cuestiones constitucionales extremadamente serias. El informe era negativo. Y argumentando que yo en el 2011, para Consulta Popular de Concordia, convoqué directamente, ellos también convocan directamente. Ya basta ya no hay marcha de burlarse del pueblo ecuatoriano. En este tema ya no hay marcha atrás, economista. ¿Qué cosa? En el tema de lo que ya estamos en marcha. Pero por supuesto que puede haber marcha atrás. La Corte Constitucional mañana mismo podría parar esto. Pero tiene que y tendrá que responder electoral ante la historia. Perfecto, El Consejo Nacional Electoral mañana mismo podría parar esto. Totalmente. Y muchas otras instancias, e instancias internacionales. Revisando el dictamen. En los últimos 11 años, no Alianza tenía País, la pregunta, economista, pero en los últimos 11 años Alianza País ha ganado 11 procesos electorales. En 10 usted como principal figura y en el último tuvo un rol protagónico pese a no ser candidato. En ese sentido, tomando en cuenta que revisando quienes han sido habilitados por el Consejo Nacional Electoral para ser partícipes dentro de esta campaña electoral, hay una supremacía del sí. Tal vez avisora que podría ser su primera derrota en la campaña electoral. Oye, pero ¿de qué estamos hablando? Con todo lo que ellos tienen deberían ganar 110%, pues, y el sí se está desplomando y el no subiendo como espuma. Yo soy una persona que no tengo oficina, no tengo asistente, me tengo que defender con mi iPhone, por ahí sacaron una foto esperando en un aeropuerto por redes sociales. Este gobierno es tan débil que su principal opositor es alguien con un iPhone. Entonces se han todos unido contra nosotros, pero si eso diera la victoria, siempre hubiéramos perdido, si siempre se unieron contra nosotros. La diferencia es que hay una parte que nos ha traicionado y es más complicado, pero yo tengo mucha fe en nuestro pueblo, y el derrotado no sería yo, es la patria, por favor. Esto es cuestión de tiempo. Esta gente cree que siempre le va a durar el abuso del poder. Miren la inestabilidad que están inaugurando. Cuando se vayan cuesta abajo, usted hace un momento decía, se llamará a revocatoria de mandato. Uno de los causales para revocatoria de mandato es el incumplimiento del plan de gobierno, que lo han incumplido totalmente. ¿Está analizando usted cuando pierdan, estoy haciendo hipótesis, cuando pierdan ese apoyo popular, etcétera, se les puede hacer revocatoria de mandato, gane otro gobierno, va a ser lo mismo. Va a tratar de apoderarse de todo el Estado, no va a esperar el llame constitucional, llame elecciones. Y empieza una etapa de inestabilidad como la que vivimos a finales de los 90, que nos quebró como país. ¿Usted le daría una propuesta como esa? No, compañero, estoy haciendo hipótesis. Pero yo le hago la pregunta. Como país, algo así de ser necesario, hay que ver. Eso es mecanismo constitucional. Pero estoy poniendo hipótesis de que están embriagados de poder y haciendo trampa. Pero el próximo también puede ser trampa. Y el que pierde es el país. Pónganse la patria en el centro del pecho. Respeten el orden constitucional. Respeten el Estado de Derecho. Que funcionen las instituciones. Usted me preguntaba, ¿se puede parar esto? Mañana mismo la Corte Constitucional. Mañana mismo el Consejo Nacional Electoral. Mañana mismo organismos internacionales. Pero tienen que cumplir con su deber. Momento de una pausa y regresamos con más aquí en diálogo con el economista Rafael Correa Delgado, expresidente constitucional de la República en Olomar Televisión. Volvemos. Estamos bajo la égida, en la presencia de las cenizas del viejo luchador, el general Eloy Alfaro Delgado, el mejor ecuatoriano de todos los tiempos. Ante ti, mi querido general, comandante de hombres libres, nos comprometemos a dejar hasta la última gota de sudor para rescatar a la patria, para vencer a los traidores y derrotarlos nuevamente el 4 de febrero. ¡Que viva Eloy Alfaro! ¡Que viva Montecristi! ¡Que viva Manaví! ¡Que viva la patria nueva! ¡Que viva nuestra revolución ciudadana! Y hasta la victoria siempre, compañeros. Aquí estamos bajo la égida, en la presencia de las cenizas del viejo luchador, el general Eloy Alfaro Delgado, el mejor ecuatoriano de todos los tiempos. Ante ti, mi querido general, comandante de hombres libres, nos comprometemos a dejar hasta la última gota de sudor para rescatar a la patria, para vencer a los traidores y derrotarlos nuevamente el 4 de febrero. ¡Que viva Eloy Alfaro! ¡Que viva Montecristi! ¡Que viva Manaví! ¡Que viva la patria nueva! ¡Que viva nuestra revolución ciudadana! Y hasta la victoria siempre, compañeros.
Retornamos, gracias por seguir en sintonía de Oromar Televisión Economista. En reiteradas ocasiones usted ha salido a defender su gestión y muchos de los proyectos han sido cuestionados por el actual gobierno. Los megaproyectos como las hidroeléctricas, Yachay, el sector petrolero, por nombrar algunos. ¿Qué pasó con el sistema de control, fiscalización y seguimiento en su gobierno de esos temas? ¿En qué aspectos se pudieron fallar? Yo tengo que reconocer que no puedo criticar ninguna obra del gobierno actual, porque no ha hecho nada. Cuando usted hace mucho, los mediocres van a poder criticar todo. Pero ahí también hay grandes mentiras. Acuérdense que hace 4 o 5 meses dijeron que estaba a punto de explotar la refinería, porque querían meternos un paquetazo con las gasolinas, etcétera. Y todavía sigue funcionando al 100%. ¿Y dónde explotó? Fueron a Yachay. ¿Cómo juegan con el prestigio de la gente? Que ha costado el triple o el doble metro cuadrado de construcción, de acuerdo a la Cámara, con lo que cuesta el metro de construcción en Quito, de acuerdo a la Cámara de Construcción de Quito. Y estaban comparando peras con camellos. La construcción de laboratorios, que se necesita cemento reforzado, con la construcción de vivienda. Pero ya quedó como ladrón, pues, ese pobre gerente. Ya la gente tiene en la cabeza sobreprecio. Dijeron 640 obras con sobreprecio. Eran reajuste de precio y no son las 640, pero mintieron. Entonces, el reajuste de precio es algo perfectamente normal. Si los estudios fallan, en vez de remover, qué sé yo, 10 metros cúbicos, tienen que remover 20 metros cúbicos. Eso pasa aquí, en Europa, en Estados Unidos, etcétera. Pero ya quedó, pues, la sensación de sobreprecio. Mentira tras mentira. Son informes de la Nuestro sistema de control. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué informe? Respecto a lo que acaba de manifestar. Por el contrario, le está dando razón ya, que todo ha sido correcto, etcétera, ¿no? Entonces lanzan la calumnia y después cuando se aclaran las cosas no aparece absolutamente nada. El país ha mejorado muchísimo en sistema de control. Como calidad de Estado, éramos el penúltimo en América Latina. Solo nos ganaba Honduras. De 16 países estamos en el puesto 15. El último reporte hace 3 años, 4 años del BID. Estamos en el puesto 6º y le aseguro que ahora debemos estar entre los 3 primeros puestos. La transparencia, el sistema de compras públicas, cuántos artesanos ahora le pueden vender a la patria, al sector público, cuánta gente de la economía popular y solidaria, cuántas medianas, pequeñas industrias con transparencia, con competencia clara, etcétera. Pero son inevitables ciertos casos de corrupción y los mediocres se agarran de esto para no hacer nada, pero hacer escándalo e incluso dañar la honra de patriotas. Si son acusaciones sin fundamentos, economista, ¿por qué no ha podido defenderse en todo este tiempo? ¿Quién no la ha podido defender? En ese sentido, en poder desvirtuar lo que manifiesta respecto a los megaproyectos. Pero usted está errado, Carlos. Existe algo que se llama presunción de inocencia. Son ellos que deben probar la culpabilidad. Han hablado de sobreprecios mal construidos, la refinería. La Cámara oculta en Carondelet. Eso ya está aclarado, ya le dio Fiscalía, es mentira, eso no funcionaba, etcétera, pero los medios de comunicación no publican absolutamente nada. No es que no se ha desmentido pero no publican, pero son ellos los que tienen que demostrar la culpabilidad, porque echan lodo con ventilador. E incluso, en el caso del vicepresidente, lo invito a usted a que presente una prueba de que es culpable el vicepresidente. Una prueba. Y lo tienen preso. Hemos revisado todo el caso, incluso lo seguimos acá. Algunos exfuncionarios han sido procesados, economista Correa, y otros están siendo investigados por diversos casos de corrupción. Usted ya puntualizaba uno de ellos. Se perdió la institucionalidad del Estado, hubo un exceso de confianza, fue un error administrativo de su parte. ¿Por qué tantos casos de corrupción durante sus 10 años de gobierno? Falso, Carlos. ¿Dónde están los tantos casos de corrupción? Petroecuador, Odebrecht. Síganme nombrando. Y las investigaciones que se están dando. Porque están haciendo escándalo, pues. Están utilizando funcionarios que ya están procesados y algunos que están dentro de la investigación. Petroecuador hay 17 procesados. Petroecuador, que nosotros mismos lo investigamos y lo resolvimos, ¿no? Y el cabecilla es Charlie Pareja Cordero, secretario privado de León Férez Cordero, alto dirigente social cristiano. Pero como no le sirve de ataque político a la Revolución Ciudadana, eso no lo publica la prensa. Ese caso está prácticamente resuelto. Y viene el caso de Odebrecht, que como ya expliqué, recién se conocían las delaciones del 1 de junio, eran chismes, rumores, que la lista, etcétera. Avanzamos lo más posible. El caso de Odebrecht ocurrió en 12 países. Una empresa corruptora utilizando las más sofisticadas técnicas, triangulando con paraísos fiscales, cuentas secretas. Pero aquí es que somos todos corruptos, aquí es que no ha habido controles, aquí es que ha habido complicidad, es pura politiquería con algo tan sagrado como la lucha anticorrupción. Y ahí viene ese contralor, nombrado ilegalmente, que quiere hacer mérito para seguir en el cargo, echándolo con ventilador también, que el pozo singue, que esto, y resulta que ya no hay presunción de inocencia. O sea, Contraloría lanza una investigación y es culpable la persona, y es una que tiene que mostrar que es inocente. Ustedes como periodistas no pueden decir eso, por el amor de Dios. No lo pueden decir. En ese sentido. Aquí, o sea, yo tuve más de 100 ministros en 10 años. ¿Cuántos estarán involucrados en casos de corrupción? 4 o 5. Entre ellos Ramiro González, alto dirigente de Izquierda Democrática, candidato a vicepresidente de León Roldojo, se olvidó. 4, 8 años prefecto de Pichincha. ¿Quién se va a imaginar que es un corrupto? Pero por cada corrupto que hubo,
¿no? Hubo decenas de miles de funcionarios trabajando patrióticamente. No nos hagamos el harakiri nosotros mismos, no caigamos en la trampa de los sepultureros de la patria. ¿Ocurrió lo mismo en el caso del ex vicepresidente Jorge Glass Pinel? Jorge Glass es un tipo honestísimo, le he invitado. Presenta una prueba contra Jorge Glass y está preso. ¿Sabe quién no está acusado? ¿Quién puede venir a bañarse a Crucita, tomar sol en la playa sin que pase absolutamente nada? Los corruptos y corruptores confesos de Brecht, porque no los acusó el fiscal. Y el vicepresidente, que no tiene nada que ver en esto, que no ha tomado 20 centavos que no sea él, está preso. Y no solo eso, lo condenan con un código derogado. El código anterior no es el código vigente, porque el código vigente ponía en ese delito de 3 a 5 años y hasta 5 años de pena. Usted puede pedir, ¿cómo se llama esto?, la pensión condicional de la condena y podía volver a la vicepresidencia. Para impedirle volver a la vicepresidencia, lo sentencian con el código anterior, que daba hasta 6 años. Todas esas irregularidades existen en ese proceso. Todavía no le comunican la sentencia, tenían 10 días para hacerlo. La sentencia oral fue el 13 de diciembre, en plazos penales, corren todos los días, tenían hasta el 23 de diciembre. Mientras no le comuniquen la sentencia, ni siquiera puede apelar el vicepresidente, está en total indefensión. Ese juicio está repleto de irregularidades, pero lo principal, señor periodista, pueblo ecuatoriano, presénteme una prueba contra Jorge Glass. Tienen preso a un inocente. Mientras estaba usted en el gobierno, siempre destacó el trabajo en administración de justicia, de manera efectiva, de manera eficaz y de manera correcta. ¿Tanto cambió en estos 7 meses desde que salió? Y eso es una gran decepción, porque estos sí metieron la mano a la justicia. No, yo metí la mano en la injusticia. Sí presionan a los jueces y se han prestado cualquier cosa. Estas sentencias pasarán a la historia e irán a instancias internacionales, no quedarán en impunidad. Y ahí tendrán que asumir sus responsabilidades, porque son aberraciones jurídicas lo que se ha vivido. Vamos al tema económico. Pero permítame hacer una pausa, usted hace pausa comercial, una pausa a explicar, porque no tenía el documento a la mano. Pero la pregunta 3, el pueblo ecuatoriano debe saber lo que es la pregunta 3, dice: ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Eso se puede hacer con juicio político en la Asamblea, así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros, juicio político, y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones, eso es lo que no podían hacer, y por eso plantean la pregunta, tenga la potestad de evaluar el desempeño de autoridades cuya designación le corresponde, eso no está establecido en la Constitución para el Consejo de Participación, pudiendo ser del caso anticipar la terminación de sus periodos de acuerdo al anexo 3. Pero hasta ahorita no suena tan feo. ¿Pero qué es el anexo 3? Pues por favor, así nos engañan. Esto debería ser una pregunta aparte, de acuerdo a la ley, o estar en la pregunta principal. Lo ponen como un detalle. ¿Qué dice el anexo 3? Se establece un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que asumirá transitoriamente todas las facultades, deberes y atribuciones que la Constitución y la ley le otorgan al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y estará conformado por 7 miembros nombrados por la Asamblea Nacional de entre ternas enviadas por el Presidente de la República. En otras palabras, ese Consejo de Participación tendrá 7 delegados del Ejecutivo, será un Consejo Supremo de Sumo Sacerdote que podrá votar desde el fiscal hasta la Corte Constitucional. Se acabó la democracia. Entonces, en la actualidad se carece de información clara, precisa, de los anexos y el contenido. Le pregunto a los televidentes, ¿quién conoce de esto? Porque nos hacen trampa, nos ponen en el anexo. Esto es un consejo solo de delegados del Ejecutivo, con poderes que no consten en la Constitución y que les permite evaluar y destituir, por el amor de Dios, desde fiscal hasta Corte Constitucional. ¿Cómo llevar un mensaje todo manejado por Carondelet? ¿Cómo llevar un mensaje claro en este mes de campaña? Pero ese es su deber, pues. Como en el caso suyo, que es el que está impulsando la campaña. Es que esto no es deber de los actores políticos. Aquí está en juego la patria, no está en juego un movimiento político. Ese es deber de ustedes, informar. Pero la prensa cayó, por ejemplo, cuando se decretó directamente de Carondelet convocatoria a elecciones sin que venciera el plazo para dar dictamen constitucional. La prensa cayó cuando rompieron la Constitución en el artículo 104, 438, 443. Por el amor de Dios, eso no es deber solamente de los actores políticos, eso es deber de la prensa, de la academia. ¿Dónde está? Esto es demasiado claro, demasiado evidente, demasiado descarado. Economista, en el tema económico, los actuales líderes en el tema del gobierno de Lenín Moreno y el propio presidente han puntualizado que no estamos en unas buenas condiciones y que hay problemas económicos y financieros, y también han responsabilizado en algunos casos a usted y a su grupo económico. Cuando dejó la presidencia, el 24 de mayo, solo entregó la banda y no dio un informe a la Nación, no se dirigió a la Nación. No conocimos en qué condiciones económicas dejaba el país. ¿En qué condiciones entregó el país a Lenín Moreno? Nuevo error, Carlos. Yo presenté por escrito. Por escrito, sí. No por elemental delicadeza, porque esa era la fiesta del presidente entrante. Usted dice que no accede a la información. Usted dice que no accede a la información el ciudadano.
también ocurrió en aquello. Pero si es público el informe, pero ya no puede ir de casa en casa repartiendo. Los anexos también son públicos y estoy seguro que el ciudadano no los lee. Pero, entonces quiero saber en qué condiciones dejó el país económicamente. O sea, si quiere la próxima vez, pues ojalá se repita la historia y le dé el informe. Por delicadeza, yo no quise dañarle la fiesta al gobierno entrante y presenté el informe por escrito, pero hay informe. En la transición del 2 de abril al 24 de mayo, los equipos económicos, fue el mismo equipo económico para empezar, y los equipos de gobierno se reunieron varias veces, pero así son los mediocres. Cuando ven que no pueden cumplir sus ofertas demagógicas, solo las casas requieren unos 80.000 casas por año, esos son más de 1.200 millones de dólares, que no tienen de dónde sacarlo. Entonces tienen que justificar un paquetazo, que probablemente lo den después de ganar, si que ganan la consulta, ¿no?, para tratar de cumplir alguna de sus promesas demagógicas. Y tienen que echarle la culpa al anterior, que sobreendeudado el país, que cómo es gasto irresponsable, que crítica situación económica. Ya todas esas mentiras cuánticas se les derrumbaron. Ya la propia CEPAL demuestra que nuestro nivel de endeudamiento es de los más bajos de América Latina. No solo que es bajo, es de los más bajos de América Latina. No hay tal sobreendeudamiento. El Fondo Monetario ya les dijo, oiga, estamos sorprendidos de la recuperación de la economía ecuatoriana. Acabamos de crecer el tercer trimestre. Para los que no saben, el tercer trimestre va de julio, agosto, septiembre, ¿no? Tercer trimestre, 3.8%. Entonces quiere decir que el cuántico es tan genial en macroeconomía que solamente en junio hizo ya crecer la economía, porque hoy es el poder el 24 de mayo. Por supuesto que son nuestras políticas. Ya se le derrumbaron todas esas mentiras, pero la prensa lo sigue y sigue repitiendo. ¿No es el resultado de sus mismos funcionarios en el aspecto económico que son parte del gobierno de Lenín Moreno? Fueron nuestras medidas, nuestras políticas. El país pasó 2 años terribles. Nunca se ha visto en la historia del país tantos problemas juntos. Derrumbe de las exportaciones, 10.000 millones en 2 años. Derrumbe de los ingresos fiscales, 12.000 millones en términos netos. Apreciación del dólar, no teníamos moneda nacional. Colombia nos depreciaba el peso, Perú nos depreciaba el sol y no teníamos cómo responder. Terremoto incluido. Perdimos 1.100 millones en juicio en litigio contra Occidental y Chevron, que nos obligaron a pagar en 6 meses. Se nos derrumbó el precio del petróleo a menos de $20 a inicio del 2016. Ahora lo tienen a $60. ¿Qué pretexto tienen? Y aún así dejamos una economía en crecimiento. Siempre lo dijimos. El cuántico mintió, pero el propio Fondo Monetario lo desmintió, la propia CEPAL. Ya no sigan con esa mentira, a ver la cifra. Una pausa. Crecimos 3.8%. Una pausa y abordamos otras temáticas en diálogo con el economista Rafael Correa Delgado, expresidente de la República del Ecuador. Aquí estamos, bajo la égida, en la presencia de las cenizas del viejo luchador, el general Eloy Alfaro Delgado, el mejor ecuatoriano de todos los tiempos. Ante ti, mi querido general, comandante de hombres libres, nos comprometemos a dejar hasta la última gota de sudor para rescatar a la patria, para vencer a los traidores y derrotarlos nuevamente el 4 de febrero. ¡Que viva Eloy Alfaro! ¡Que viva Montecristi! ¡Que viva Manaví! ¡Que viva la patria nueva! ¡Que viva nuestra revolución ciudadana! Y hasta la victoria siempre, compañeros. No, a la consulta. Retornamos, economista Correa. El actual ministro Carlos de la Torre hace pocos días estuvo acá en Manaví y aseguró que se tomaron 300 millones de dólares de las cuentas del Comité de la Reconstrucción con el objetivo de recuperar algo de liquidez para el Estado ecuatoriano. Usted que estuvo cerca de la reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas por el terremoto. Primero, ¿cuál es su criterio y qué tipo de impacto puede generar en las zonas afectadas por el terremoto? Lea la ley de solidaridad, eso es recontra ilegal. El ministro está reconociendo una grave ilegalidad, primera cosa. Segundo, la justificación, porque eran recursos ociosos. Es decir, no están ejecutando, pues están estafando a Manaví y Esmeralda. ¿Acaso todavía no se necesitan casas, reparar caminos, construir hospitales? El hospital de Manta me dice que está en Soleta y a ellos les sobra la plata. Tercero, con un barril de petróleo de $60, ¿cómo es que necesitan liquidez para tomar plata de la ley de solidaridad?
Entonces quiere decir que hay un pésimo manejo macroeconómico, que lo ha habido, porque por demagogos, por politiqueros, dijeron que el país estaba sobreendeudado, que había corrupción por todos lados, que el gasto había sido irresponsable, que el déficit era gigantesco. ¿Quién le va a prestar un país en esas condiciones? Se le cerraron las fuentes de financiamiento y por eso tienen que coger la plata de Manabí y Esmeralda. Pero eso es recontra ilegal. Demuestra ineficiencia, porque decir que la plata está ociosa significa que no están ejecutando y es incomprensible. Porque si el precio del petróleo está a $60, se lo presupuestó a $42, si la memoria no me falla. Yo lo tuve a menos de $20 a principios del 2017. O sea, ¿por qué tienen falta de liquidez? ¿Y por qué entonces, si hay tanta falta de liquidez, están poniendo una consulta que le cuesta $60 millones? Usted ve la irresponsabilidad y las contradicciones de este gobierno. Recuerdo que cuando usted recorrió, en una de las primeras ocasiones que estuvo en las zonas afectadas acá en Tarqui, en la zona 0 de Manta, usted puntualizaba que alrededor de 3.340 millones se necesitaban para la reconstrucción y había puntualizado que en 3 o 4 años se iba a poder regresar las cosas a normalidad o incluso mejorarlas. ¿Qué ha fallado? ¿Qué ha faltado como para enrumbar y encaminar esta reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas? Porque usted mismo lo acaba de puntualizar, hay algunas zonas que están olvidadas. Nosotros no fallamos, por el contrario, despertamos la admiración del mundo, lo hicimos extremadamente bien, hemos recibido felicitaciones de muchos organismos internacionales, el tratamiento de los damnificados en los albergues oficiales fue increíble, vino acá el comisionado, alto comisionado para refugiados de las Naciones Unidas, visitamos juntos esos albergues, estaba impresionado, el hombre vino justamente con María Fernanda Espinosa, que era embajadora en Ginebra ante la ONU, lo hicimos muy bien, pero vino el gobierno cuántico y paró todo. Y ahora dicen que les sobra la plata, quiere decir que no están ejecutando. Pero nosotros avanzamos rápido y bien. Y ya que toca el terremoto nos hizo decrecer 0.7%. Tuvimos pérdidas de más de 3 puntos del PIB solo por el terremoto. Después ha habido más de 4.000 réplicas, eso aumenta las pérdidas. Y aún así entregamos una economía en crecimiento. Pero fue durísimo. La reconstrucción marchó muy bien. Están los planes hechos, están los proyectos, está el financiamiento, 1.400 millones de solidaridad, 600 millones aproximadamente en créditos internacionales de contingencia, 1.200 millones que se estaban negociando con China. Pero estos señores tienen paralizado el hospital de Bahía, el hospital de Chone, el hospital de Manta se está derrumbando y no hacen nada. Ya falta de ejecución, falta de gobierno, porque están dedicados a la politiquería. Economista, ¿por qué no se pudo concretar a Manabí como la provincia del milenio que tanto pregonó durante su gobierno? Pero si avanzamos muchísimo, pues Carlos. Antes a los gobiernos se los criticaba por no hacer nada. A nosotros nos critican por no haber hecho todo. Y se olvidan que estuvimos 2 años, no con el agua hasta el cuello, con snorkel. Porque pues, hubo, insisto, eventos que nunca se han dado, al menos simultáneamente en la historia del país. Desplome de exportaciones de 2 años seguidos, desplome de ingresos fiscales, apreciación del dólar, no teníamos moneda nacional, terremoto, pérdida de litigios internacionales. Entonces todo eso se tuvo, colapso del mercado petrolero, por ejemplo, ¿por qué no avanzó la refinería del Pacífico? Porque es de dominio público que colapsó el mercado petrolero. Ahora que ya se estabilizó, hay mucha gente interesada en esa refinería. Pero los 2 últimos años tuvimos que administrar una situación extremadamente difícil. Pero no me diga que Manabí no ha cambiado. Y ahí están los proyectos, refinería con petroquímica, Puerto de Manta. Usted se refirió ya a la refinería del Pacífico. ¿Qué pasó con el proyecto Manta-Manaos, el Carrizal Chone, el aeropuerto internacional de Manta, el puerto de transferencia internacional? Pero el Carrizal Chone, ¿cuál? ¿El de riego? Sí, todavía eso no existía, eso la prefectura tiene que manejarlo, eso está en manos de la prefectura. Pero no está funcionando la Bueno, reclámele al prefecto. Pues. En todo caso, ahí está el multipropósito Chone, el aeropuerto que ha seguido promocionando al mundo, es un aeropuerto con condiciones atmosféricas ambientales óptimas para que funcione 24 horas, como un aeropuerto hub para vuelos internacionales y para que de aquí se distribuyan los vuelos en América. Todos son proyectos, pero hay que seguirlo mercadeando, hay que seguir buscando, no es que se pueda hacer de la noche a la mañana. La Manta Manaos, está el puerto, está la red vial hasta el puerto en el río Napo y ahí es navegable hasta Manaos, pero hay que seguir promocionando esto, hay que seguir buscando exportaciones e importaciones por ese sector, pero ya se trata de seguir impulsando los proyectos. ¿Pero qué se ha hecho? Todo lo contrario. Por ejemplo, Yachay, fuera de decir que todo era corrupción, que todo está mal, se nos fueron por los 5 miembros de la comisión gestora y son académicos de reconocimiento internacional a los que se los escucha. ¿Usted cree que va a venir gente de ese nivel de nuevo al Ecuador? Usted está haciendo un daño inmenso al país. Si usted escucha que todo es corrupción, que todo es sobreendeudamiento, ¿quién viene a invertir al país? Si usted escucha que la refinería del Pacífico, que se iba a construir hace 40 años, es un elefante blanco, ¿quién va a venir a invertir? Entonces, por demagogos,
No es que le hacen daño a Correa, le hacen daño a Manabí, le hacen daño a la patria. Muchas de estas críticas tal vez vienen por los proyectos paralelos. Por ejemplo, en el tema del puerto de transferencia internacional de Manta, se impulsó tal vez Posorja y Puerto Bolívar. El rango de acción fue menor para Manta. No hay un error por allí. Por favor, se ofrecieron todos esos proyectos y el mayor interés hubo en Posorja, un nuevo puerto con inversión de Emiratos Árabes. De ese sector nunca ha venido inversión al país, pero también hubo interesados en Manta, que es Angusa, y empresa chilena, y vamos a ver cómo marcha, y puede ser que la potencialidad sea mucho mayor, porque en condiciones naturales el mejor puerto es el de Manta, ¿no? Pero obviamente tiene más movimiento el puerto de Guayaquil, en el corto plazo comercialmente más atractivo, pero en el largo plazo puede ser Manta. Vamos a ver cómo marchan las cosas, pero hubo mucho interés en varios puertos, pero ya depende de los inversionistas. No depende del gobierno. Todos estos cuestionamientos, economista, ¿qué tipo de influencia o qué grado de influencia puede tener en esta consulta popular dentro de la campaña que se está viviendo? Es tan fácil como esto. ¿Te dieron la vivienda que te ofrecieron? No, vota no, pues. ¿Te duplicaron el bono como te ofrecieron? No, vota no, pues. ¿Atendieron a Manabí como te ofrecieron? No, vota no, pues. Eso es perfectamente legítimo. Nos están utilizando con una política mañosa para legitimarse políticamente y probablemente hay que clavarnos un paquetazo para poder cumplir sus ofertas porque no tienen cómo cumplirlas. Nosotros tenemos todo el derecho como ciudadanos de decirle no a esa consulta mañosa. Ay, pero es estar contra los niños, adolescentes, es estar contra que se castigue la corrupción. Ese es el engaño. Todas esas preguntas pudieron tratarse con la Asamblea. Lo que quieren es apoderarse de la patria con la pregunta 3 y evitar la reelección con la pregunta 2. ¿Qué pasó con ese engaño es perfectamente legítimo decirle no. Economista, ¿qué pasó con sus aliados en los diferentes niveles de gobierno? Por ejemplo, en los gobiernos provinciales, tenemos muchos aliados, pero todo el mundo está temblando. Yo no he vivido una época así en época de Férez Cordero. Yo fui dirigente estudiantil en época de Férez Cordero. El gobernador era Jaime Nebot. Nos daban bala, pero ni en esa época sentí tanto temor en la gente. La gente está con temor. El que manifiesta su desacuerdo con el gobierno, al día siguiente tiene una glosa de Contraloría. Ha habido asambleístas que le han clavado glosas de 30 millones, ¿no? Y al día siguiente lo llama, cuando Eduardo Manga era secretario de la presidencia, oye, fulanito de tal, mira, necesitas apoyo político para vencer la glosa, ¿no? Pero tienes que apoyar al gobierno. Y así chantajean, así presionan, someten o seducen. También llaman, oye, apóyanos y te damos carguitos para toda la familia. Ve a los asambleístas de Manabí, a toda la familia que tienen colocada en sus puestos. Eso es corrupción, eso jamás nosotros lo permitimos. Independientemente. Entonces, pero sin embargo, hay gente que me dice, muchísimo, no se imagina, vea, me están amenazando con quitarme la renta, pero yo lo apoyo, presidente. Vea, me tiene estos informes de Contraloría, pero yo los apoyo, presidente. Pero la gente tiene temor. Los periodistas, los medios de comunicación tienen temor. Muchas radios, no lo puedo invitar, presidente, porque me quitan la frecuencia. La gente tiene temor. Independientemente del resultado de la consulta popular del 4 de febrero, economista Correa, ¿qué futuro avisora para la organización política Alianza País? ¿Cuál será los siguientes pasos? No es solo de tiempo, Carlos. Están embriagados de poder. Ojalá lo podemos derrotar el 4 de febrero y ya cambia esto definitivamente. Pero si no lo logramos, es cuestión de tiempo. Después del 4 de febrero regresaremos a una polarización nuevamente en el tema... Pero entre ellos se van a destripar, pues. Creo contra Suma, Suma contra Social Cristiano contra el otro. Se están pegados con saliva. Lo único que los une es el odio a Correa. Es el viejo país de antes. Los amarres en base al odio, sin un proyecto nacional, sin una visión de futuro, la zapada en el corto plazo para aniquilar al oponente y que el país se vaya al diablo. Veremos el 5 de febrero. Este gobierno se va a ir para abajo. Y le insisto, cuando cambien las condiciones políticas, ¿no? El próximo le va a hacer lo mismo que ellos están haciendo para apoderarse del Estado. Y vamos a tener la misma situación de finales de los 90, cuando por la zapada criolla, con las mismas tácticas, consultas populares tramposas, nos llevaron al mayor descalabro de la historia y esa tragedia llamada migración. Economista, rápidamente, Giovanni Tarihuana, dirigente de Unidad Popular, en la primera ocasión que usted retornó al país, pidió a la Fiscalía que se retomen 4 investigaciones previas que le había presentado. César Montúfar solicitó también que se lo vincule en el caso Odebrecht dentro de las investigaciones. En ese sentido, mientras dura su estadía en el país, ¿hasta qué punto le preocupan estos casos? Bueno, puede pasar cualquier cosa, por supuesto que es riesgoso esto, pero esa es la payasada que estamos viviendo. O sea, a uno les cae mal, es oponente político, tiene que irse preso. En la judicialización de la política hay un término inglés que se ha popularizado, se llama lawfare, low welfare, guerra legal. Le están haciendo a Lula aquello, se lo están haciendo a Cristina. A Lula le están adelantando en la sentencia de segunda instancia para impedirle participar en elecciones, porque si empieza el periodo electoral ya tiene inmunidad. Se le están anticipando, están rompiendo todos los procedimientos. Es la persecución de dirigentes utilizando a la justicia. El mismo libreto lo quieren hacer en Ecuador. Y eso, por favor, no es Rafael Correa.
somos los ciudadanos, es la patria, no lo podemos permitir. Acá estaremos cada fin de Ustedes son semana. payasitos que te insisto, o sea, se creen los virreyes, le caigo mal a Carlos César Motufa, ¿cómo se llama? Entonces tengo que irme preso. Otro payasito como a Tarihuana, que son los sepultureros de la patria y ahora se presentan como los resucitados. Economista, acá estaremos cada fin de semana y usted ya ha aceptado debatir este tema de la consulta popular. ¿A quién le hace la invitación para que se sienten? A quien quiera, que se sienten todos juntos si quieren. Economista, rápidamente, ¿por qué deben votar por el no el próximo 4 de febrero? Bueno, por muy fácil. La pregunta 3, un golpe de Estado, como le he explicado. Léanla, por favor. La pregunta 2, regresión de derechos, atenta a la Convención Interamericana. La pregunta 6 es desproteger al ciudadano. ¿Ustedes son especuladores? No. A ustedes los protege la ley. Pero lo van a desproteger a ustedes para proteger a los especuladores, que nos saquen la cabeza. Nuestros migrantes saben muy bien lo que es eso. Pregúntenle el problema de las hipotecas en España. Pero si quieren votar no por las 7 preguntas, es perfectamente legítimo. Porque esa consulta fue inconstitucional, la convocatoria es inconstitucional, es un gran engaño, es regresarnos 20 años atrás, y porque a los traidores simplemente se le dice no, más aún en Manabí. Economista Correa, muy gentil, gracias por la presencia. Gracias a todos ustedes. Un placer, como siempre. Así gracias, cerramos esta misión, nos encontramos en una próxima oportunidad. Buenas noches.